¿Por qué Asana y no Trello? ¿Para qué se usa? Descargar nuestra mente de todas las tareas, ideas, de cosas por hacer que tenemos dando vueltas, bajarlas a un lugar, sacarlas como en el pensadero de Harry Potter, ponemos todo ahí y a partir de ahí podemos ordenarlo. Llevamos 11 años usando Asana. La historia de Superhábitos básicamente pasó por Asana. La parte más importante, y que creo que quienes no lo han vivido pueden subestimar, es el hecho de que no estén las cosas en tu cabeza. Listo, cabeza, puedes relajarte que está todo en Asana. No tiene mucho sentido que usen Asana o cualquiera de estas plataformas si no tienen primero. La clave para que Asana funcione, graciosamente, es... ¿Te cuesta organizar tus proyectos y sentís que termina todo cargando en tu cabeza? ¿Probaste 1000 herramientas de productividad, pero ninguna te termina de cerrar? ¿Te gustaría usar Asana, pero no sabes por dónde empezar o cómo aprovecharlo al máximo? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al episodio número 552. Este es el show de superhábitos.com. Y hoy vas a encontrar las respuestas a las dudas más comunes sobre cómo organizar tu vida y tus proyectos usando Asana. Vamos a responder preguntas de la comunidad sobre cómo utilizar esta herramienta para simplificar tu día a día, tener claridad sobre tus prioridades y gestionar tareas personales y profesionales sin volverte loco en el proceso. Sea que nunca hayas usado Asana, sea que lo tengas instalado hace meses, en este episodio vas a encontrar claves para convertir Asana en tu sistema de organización personal y profesional. Entonces, comencemos a meternos en las preguntas y pongamos manos a la obra. Para eso, en el día de hoy, voy a estar acompañado por la experta número 1 en el Cono Sur en el uso de Asana para gestión de proyectos personales y profesionales, Lucía Serrano Palacios. Lu, bienvenida. Gracias, Mati. Voy sumando expertise en el Cono Sur en muchas cosas. Vas sumando títulos. Sí. Me gusta. Lo más gracioso es que con Santi siempre decimos estas cosas de vos, porque genuinamente las pensamos. Genuinamente. Y van pasando los años, hemos a lo largo de estos años trabajado con muchos negocios, con muchas empresas, y sistemáticamente pasa de que una fórmula que no falla es, si pongo a Lu a trabajar con el equipo de un negocio y a afinar Asana, es como poner una especie de mecánico experto a tocar el motor de un auto, automáticamente las cosas empiezan a funcionar mejor. De hecho, no tengo por qué contar esto, pero creo que hay que darte crédito. Hace poco en enero hicimos una clase exclusiva para clientes donde era Lu sentada con Vir, que trabaja con Lu en el equipo de integración dentro de Superhábitos, respondiendo preguntas de clientes sobre Asana. Y una parte mía se sintió mal porque nosotros con Santi veníamos de dar varias clases, esforzándonos por trabajar en la estrategia, y esa clase se llevó todas las flores, todos los aplausos, porque es muy útil. Entonces, eso es lo que pueden esperar del episodio de hoy. Eso es lo que quiero decir que no voy a renegar de ese título, no porque me la pase estudiando Asana, sino porque creo que realmente es, y esto es lo que siempre decimos, ¿no? Uno va ganando práctica, va ganando conocimiento, expertise con la práctica y con la constancia. Y la realidad es que llevamos 11 años usando Asana, entonces no es poco tiempo, ¿no? Y dentro de ese uso de 11 años de Asana, llevamos experimentando el uso de Asana en proyectos personales, en proyectos laborales, de equipo, con toda la historia de Superhábitos, básicamente pasó por Asana. Sí. Entonces, tenemos como muchas horas de vuelo y eso lleva a que tengamos quizás, luego de mucha prueba y error, de mucho experimento, de mucho estudiar y probar cosas, quizá tenemos como esa sabiduría de simplemente haber hecho mucho el ejercicio, ¿no? Haberlo usado mucho tiempo y haberlo probado con muchos clientes, tipos de negocios diferentes, tipos de personas diferentes. Entonces, a veces hay consejos que suenan muy simples, o te voy a decir, no uses todas esas cosas que tiene Asana, que no hacen falta, y no es menor, porque quiere decir que hemos probado un montón y tratamos de simplificar y de pasar en limpio lo que funciona, lo que es más simple, más ágil, y no abrumarse, básicamente. Bien, entonces, vamos a meternos al tema del día de hoy. Vamos a hablar principalmente de Asana, vamos a hablar también de otras plataformas que están en el barrio y por qué no las elegimos hasta ahora o qué cosas probamos y qué nos pasó en esas experiencias. Vamos a empezar quizás con una pregunta que es la más frecuente. Armamos un temario para el día de hoy
utilizando muchas preguntas de miembros de la comunidad de Super Hábitos que nos mandaron correos o que nos escribieron a través de Instagram. Y la pregunta número 1 creo que es: ¿qué es Asana? ¿Qué debo saber sobre Asana? ¿Y para qué se usa? Creo que esa sería como la pregunta número 1. Voy a empezar con una respuesta técnica que es: Asana es un software, es decir, una herramienta digital. Porque quizás hasta ahora estaban hablando y había alguien pensando, no conozco ese estilo de yoga. Claro, una postura de yoga. ¿Qué asanas hacen en Super Hábitos? Esa marca de yogurt me resulta extraña, nunca la había escuchado. Entonces, Asana es un software de gestión de proyectos, de gestión de tareas y proyectos. Lo pueden encontrar en asana.com. ¿Sí? Si van a asana.com, ASANA, van a encontrar este software. Tiene una versión gratuita, tiene una versión paga. Nosotros empezamos utilizando la gratuita y después pasamos a la paga. En este episodio no somos afiliados de Asana. Nosotros en Super Hábitos somos muy partidarios de hablar de lo que nos funciona y tratar de evitar los links de afiliados. Porque si bien no está mal hacerlo, pero a nosotros eso nos da como un poco de libertad de prensa, de que podemos decir lo que queramos sin preocupaciones. Entonces, Asana es una herramienta de gestión de proyectos. ¿Para qué se usa? Se usa para descargar nuestra mente, llámese la mente de un individuo, llámese la mente de un equipo, descargar nuestra mente de todas las tareas, ideas de cosas por hacer que tenemos dando vueltas, bajarlas a un lugar, sacarlas como en el pensadero de Harry Potter, ponemos todo ahí y a partir de ahí podemos ordenarlo. Una vez que ponemos la información ahí y lo ordenamos, Asana va a liberar un nivel que sigue, que es que Asana nos va a permitir automatizar la gestión de muchas de estas piezas de información de maneras sencillas pero muy potentes. Que yo pueda tirar todas las tareas de todos los proyectos que tengo dando vueltas y que todos los días Asana solo me traiga un listadito de estas son las que te tocan hoy. Que yo pueda presionar un botón y Asana me diga estas son todas las tareas que tenés atrasadas, vos o cualquiera de los integrantes de tu equipo. Es muy potente, ¿sí? Entonces es una herramienta muy potente en términos de lo que nos permite hacer. Es muy simple en términos del concepto. Lo que hacemos es cargamos tareas, las ordenamos por proyectos, por fechas, por personas. Y a partir de ahí, lo que también nos permite es tener la información relevante de esa tarea en el mismo lugar, porque cada tarea va a tener adentro el nombre de quien lo tiene a cargo, la fecha, pero también un espacio para escribir una descripción de la tarea, poder poner un checklist de pasos a seguir adentro, adjuntar archivos y otras herramientas ahí de colaboración, comentarle a tareas de otras personas y demás. Que ahí como sumo una aclaración, como dijo Mati, es una plataforma para gestionar proyectos y tareas, para bajar todo lo que sea que deseamos hacerle seguimiento o cualquier proyecto personal o laboral que tenga varios pasos, varias etapas y poder hacerle seguimiento y que no esté todo en nuestra cabeza. Y creo que la parte esta de colaboración es muy importante para la parte, también para lo personal, ¿no? Podemos tener un proyecto de Asana compartido con nuestra pareja, por ejemplo, sobre cosas de la casa o familiares. También, donde tiene como muchísimo más poder es cuando tenemos un equipo o trabajamos con clientes y tenemos un equipo con colaboración con otros de forma remota, porque Asana, nosotros siempre decimos en Super Hábitos que Asana es como nuestra oficina, ¿no? Asana es el lugar por el cual todo tiene que pasar, donde estamos todos, donde todos estamos colaborando en tareas, comunicándonos, intercambiando información, intercambiando ayuda. Entonces, Asana puede volverse también como un espacio. De hecho, los espacios de Asana se llaman espacios de trabajo. ¿No? Cuando uno genera como un espacio de trabajo en Asana y puede generar ahí adentro proyectos e invitar a otras personas a que participen, justamente esa es la esencia, ¿no? Eso es lo que es una de las cosas que tiene Asana por encima de quizá otras plataformas, que no vamos a profundizar ahora, pero este concepto a mí me gusta mucho de espacio de trabajo digital. Entonces, donde yo puedo tener todo ordenadito, cada cosa en su lugar, no tener que tener todo en la cabeza, y el plus de colaboración con otros cuando tenemos un equipo es clave. Acá me voy a frenar un momento, Luz, sobre eso que decías vos. La parte más importante, y que creo que quienes no lo han vivido pueden subestimar, es el hecho de que no estén las cosas en tu cabeza. El hecho de que ustedes puedan, en cualquier momento que aparece una idea, descargarla. O sea, este es un hábito en sí mismo. Disparador, idea nueva de algo que podríamos hacer. Conducta, lo pongo en Asana. Recompensa, mi mente está libre y no voy a perder nunca una idea. Entonces, el hecho de que yo pueda descargar y también el hecho de que yo no tenga que estar
con esta sensación de se me está pasando algo, hay algo más que tenía que hacer o que se me esté olvidando. El hecho de que yo tenga eso y de que pueda organizar años completos. Nosotros tenemos proyectos que duran un año entero de repente y que quizás Lu en enero los montó y obvio que se van haciendo ajustes en el camino, pero que yo pueda tener un año entero bajo control. Un tema, un equipo de decenas de personas sin tener la carga mental de que todo lo tengo que recordar yo es y sin los enorme. errores chiquititos y errores gigantes que podemos cometer si todo depende de nuestra memoria, de nuestro cuaderno o de lo que esté en nuestra cabeza y que nos vayamos acordando, ¿no? Ayer me pasó, esto es gracioso porque es lo opuesto a lo que estamos diciendo ahora, me pasó de repente en medio de la tarde se me disparó un pensamiento y dije, uy, debería estar activando esta tarea ya, porque pensé en la fecha y uní puntos y demás. Claramente mi cabeza estaba andando un poco rápido. Le mandé un mensaje a Vir y le dije, Vir, ¿no debería estar activando yo esto ya en estos días? Y Vir me dijo, sí, igual creo que hay una tarea prevista para eso. Y nos fijamos en Asana y efectivamente me apareció la tarea con fecha de hoy. O sea, ya estaba previsto en nuestra planificación. Puede pasar que no, puede pasar que se nos pasen cosas. Y nos olvidamos de cosas y las tenemos que ir ajustando. Y a todos nos pasa, no es que sea perfecto, no es que vos haces la planificación, lo bajás a Asana y eso no cambia. Pero eso que me pasó ayer es justamente lo que no me pasa nunca y no nos tiene que pasar nunca, porque no tenemos que entrar como en pánico de, uy, me olvidé de hacer esto y ya es tarde, porque ya está contemplado en Asana que más o menos alrededor de esta fecha yo debería estar activando tal tipo de actividad de tarea. Y me pasó eso y fue como, cierto, Asana. Es que creo que... y disfruté de vuelta de, listo, cabeza, puedes relajarte que está todo en Asana, después reviso, puedo chequear, ¿no? Si está todo, si no se me pasó cargar algo en Asana, pero el 95% de las cosas están previstas. Lo hemos mencionado en algunos episodios, pero Lu, por ejemplo, que es quien supervisa la ejecución de todas las operaciones de Superhábitos, de repente en un trimestre, y esta estadística yo la saqué hace un par de años donde pasaban menos cosas en Superhábitos. Lu en un trimestre de repente va a supervisar 12.000 tareas. Esos son 4.000 tareas por mes. Pensemos la carga imposible de trabajo que sería tratar de llevar eso a pura fuerza de memoria, ¿no? Entonces, ese es el beneficio principal. El beneficio principal de Asana es que nos permite descargar. Pero el argumento, y yo acá me pongo del otro lado, el argumento es, bueno, pero en realidad ese es un beneficio de cualquier lugar donde yo ponga mis tareas, Matiel, descargar mi mente. ¿Por qué Asana de forma particular? Y acá aparece un comentario que está puesto a continuación, que lo he escuchado de muchas personas que de repente dicen, chicos, comencé a usar Asana, pero después lo dejé. Porque me di cuenta que puedo meter todo en Google Calendar. ¿Cuál es la respuesta que tenés, esto Lu, también para se eso? puede, lo hemos escuchado con Google Calendar o podemos insertar en vez de Google Calendar otras opciones, ¿no? O en mi cuaderno. De gestión de, principalmente, lo preguntan mucho como en reemplazo de o calendarios o plataformas de listas de tareas, ¿no? Y ahí la diferencia clave, y nosotros vamos a hablar de Asana porque, para quienes sean nuevos por acá, hemos probado otras plataformas en estos 11 años de usar Asana. Cada vez que, o sea, periódicamente yo investigo, estoy al tanto de otras plataformas nuevas que van surgiendo porque uno nunca sabe, ya nos ha pasado en otras áreas de migrar de plataforma porque en algún momento una plataforma funciona perfecto y a veces, bueno, otras plataformas aparecen y empiezan a mejorar y tienen mejores perspectivas y funcionan mejor y vale la pena analizarlo y migrar ahí. Nos ha pasado con Asana que cada vez que evaluamos otras, Asana siguió ganando, ¿no? Y siguió siendo la que nos daba mejores beneficios en general, entonces eso está bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que estar como ahí un poco al día y no dudar de cuestionar la plataforma, pero tampoco estar cambiando de plataforma cada 2 segundos. Y en esta comparativa de, bueno, dejé Asana porque ya está, tengo todo en Calendar, o tengo todo en Google Tasks, o tengo todo en XX. El problema ahí es que no estamos comprendiendo quizás, o no estamos usando bien los beneficios de Asana. Como dijimos al comienzo, Asana es una plataforma para gestionar proyectos y tareas,
no es una plataforma para hacer calendarios, no es una plataforma para hacer listas de tareas. Es una plataforma para que vos puedas organizar, plasmar tu organización en realidad, porque tampoco les vamos a recomendar jamás empezar a usar Asana si no tienen un buen sistema previo de prioridades personales o del negocio, de proyectos y demás. Entonces, si vos tenés claro, bueno, este es mi objetivo trimestral, tengo estos 5 proyectos que quiero avanzar con mi equipo y sé cuál es el paso a paso o qué tengo que hacer dentro de cada uno de esos 5 proyectos, eso que ya lo pensé y lo diseñé y lo planifiqué, lo voy a volcar a Asana. Esto no lo podemos hacer en un calendario. En un calendario lo que hacemos es, que es complementario y es muy valioso, y nosotros usamos Asana y Google Calendar. Lo que vamos a hacer es asignarle fechas, días, bloques, horarios a tareas o eventos importantes. Eso es complementario, pero en Asana lo que vamos a hacer es plasmar, volcar esa planificación en forma de proyectos, de prioridades. Yo en Asana tengo los proyectos del trimestre de Superhábitos y están ordenados en orden de prioridad. También tengo procesos, ¿no? Cosas que pasan todas las semanas, todo el año, que necesito que sucedan para que el negocio funcione y esté todo bien. Y ahí le voy a configurar a esas tareas. Se lo voy a asignar a una persona que es responsable. Le voy a dejar ahí los recursos que necesita para hacer esa tarea. Le voy a poner recurrencia. Esto es semanal, esto es mensual, esto es trimestral. Entonces, todas estas funcionalidades, el objetivo principal que tienen es que sea el espacio de trabajo en el cual yo tengo estas cajitas que son mis proyectos, que tienen un objetivo, un alcance claro, que tenga toda la información que el equipo necesita ahí, donde podamos comunicarnos, ¿no? Podemos conversar debajo de cada tarea, podemos asignarnos tareas mutuamente, podemos hacer seguimiento. Esas 12.000 tareas a las que yo le hacía seguimiento, que ahora deben ser muchísimas más, y ahora no soy solo yo, ahora la tengo a Vir en el equipo de integración, así que no quiero ni imaginar la cantidad de tareas que tenemos entre las dos haciéndole seguimiento. Todo eso sucede gracias a que está organizado en base a prioridades, proyectos y está ordenado. Entonces, todas estas funcionalidades, que suena a mucho, pero es súper simple, como en la práctica, ¿no? La herramienta es muy simple. No podemos hacerlo en un calendar y no podemos hacerlo en un documento de lista de tareas. Estas dos cosas son complementarias y las usamos también, pero la misión central, la función central de Asana en este caso, no se puede reemplazar con un calendario o con una lista de tareas. Y de hecho, el ejemplo que Lu decía recién de esto que se agendó a comienzo de año y apareció ahora, es un buen ejemplo de... fíjense, en esa historia que dijo Lu recién, entraban todas estas características juntas. Por ejemplo, si yo quiero agendar algo en Calendar a 6 meses, es trabajoso, es difícil. O sea, parece que no, pero voy a tener que hacer muchos clics, muchas pasaditas, buscar la fecha, ponerlo. En segundo lugar, es más difícil todavía recuperar esa información. O sea, esto que pasó que Lu dijo, ¿tenemos algo de esto? Y Vir le dijo, sí, lo tenemos. Es porque es muy fácil en Asana encontrar la información. Y es muy fácil hacerlo para muchas personas. Una de las grandes ventajas que tiene Asana es que es una herramienta muy simple de empezar a usar. La podemos empezar a usar como una lista de tareas diaria y cargar 10 tareas por día, marcarlas como cumplidas y incumplidas y ya está. Es una herramienta que puede escalar a la gestión de equipos, no de decenas, que es nuestro caso, sino de cientos de personas, de miles de personas. Hay empresas gigantes en Asana. Entonces, que yo pueda tener esa proyección de largo plazo, si soy una persona que tiene un negocio, si soy una persona que tiene aspiraciones de ir creciendo en las diferentes áreas de su vida, me estoy parando en una plataforma que me va a acompañar a lo largo del proceso. De vuelta apareció una publicidad, no lo es. Es simplemente una herramienta que a nosotros nos acompañó de un momento en el cual éramos 3 ninjas tratando de sacar una idea sin una organización 100% desarrollada, sin un sistema, sin nada, hasta este momento donde hay un equipo que básicamente corre sobre esa base, ¿no? Entonces, la diferencia entre Asana y Google Calendar es que cumplen roles diferentes. Asana es un lugar para organizar todo lo que tengo para hacer, acomodar prioridades, proyectos, órdenes, atribuir responsables. Google Calendar solo va a responder la pregunta de en qué horario se hace cada cosa. Y de hecho nuestra recomendación es hacer tu organización de trimestral o anual en Asana y de ahí de forma semanal acomodar las tareas que están en Asana en Google Calendar. Porque esa es otra desventaja de tratar de hacer una organización de largo plazo en Google Calendar. Y es que lo que termina pasando es que dejas de usar el calendario como calendario
y lo empezás a usar como una especie de lista de tareas. Y se vuelve muy pesado porque si empezás a cargar realmente lista de tareas en Calendar, primero que cualquier cambio que haya ya te queda desfasado de la realidad, ¿no? Si le pusiste un horario y demás. Y después que te puede llegar a quedar un calendario con 1,5 millones de cajitas, que es muy estresante, muy abrumador, y se te pueden perder cosas importantes. Entonces, también hay un uso complementario que hacemos de Calendar, que es, por ejemplo, esto sirve especialmente para el tema proyectos y equipos, ¿no? Planificamos un trimestre, yo armo como un calendario del trimestre con hitos grandes o eventos grandes importantes, ¿no? Por ejemplo, dentro de estos 3 meses tenemos este día, tenemos una masterclass, este día tenemos un evento, acá tenemos que empezar a preparar tal campaña, acá tenemos una reunión de equipo, acá, ¿no? Como hitos grandes, no tareas, sino eventos. Y con esos eventos, con Vir trabajamos en usar esos deadlines o esas referencias para poner fechas y asignar momentos y demás a las tareas puntuales. Entonces, el calendario te puede servir como una pintura, como una foto del trimestre con los hitos grandes, y a partir de ahí es más fácil decir, bueno, ¿para cuándo tengo que entregar esta tarea? Bueno, tengo hasta acá que tengo este evento, y hacer eso. Y luego, a nivel personal, cada persona, para sus tareas, su organización personal del trabajo y demás, y semanal, usará Calendar para acomodar las tareas de la semana en momentos, horarios y demás, y coordinarse mutuamente. Si hay que hacer una reunión de equipo, bueno, nos coordinamos y lo ponemos en Calendar. Ahí sumo un dato, busqué rápido la información. En las últimas 12 semanas, que sería básicamente el último trimestre, en el Asana de Superhábitos se finalizaron, o sea que probablemente hay más todavía tareas que todavía no están finalizadas, 15.743 tareas. Ahora, quiero que se imaginen tratar de revisar cuáles de 15.743 tareas, eso si lo bajáramos ahí a semanas, son justo 13 semanas, son como 1.200 tareas por semana. Quiero que piensen, tratar de ver en Google Calendar cuáles de las 1.200 tareas de la semana pasada no se hicieron. Imposible. Completamente imposible. En Asana vas a tener un filtro que va a ser tareas sin finalizar, que tenían que entregarse en los últimos 7 días, y te aparece el listado, quién la tenía a cargo. Entonces y de vuelta, para uno mismo, si vos miras tu listado si vos miras Google Calendar, todo lo que tenías para hacer ayer y te querés hacer la pregunta de, che, ¿qué no cumplí ayer? Muy difícil responder esa pregunta. Por lo que tenés que hacer es releer todas las tareas y vos ir pensando, de vuelta, todo carga mental, ir pensando cada una si se hizo o no se hizo. Si lo tenés en Asana y vas marcando cumplidos e incumplidos, lo que te pasa es decir cuáles no se hicieron. Las que están ahí todavía y están en rojo. De hecho, en este ejemplo, si son 15.000 tareas, somos un equipo de 15 personas, son en promedio 1.000 tareas por persona. Claro. Imagínense que esas 1.000 tareas estén pasando por sus cabezas y no estén plasmadas. Completamente. Sería muy estresante. Sí. Y de hecho, acabamos de terminar nuestra revisión trimestral. Cuando estamos grabando esto, hace unos días hicimos nuestra revisión trimestral de equipo, y definitivamente la sensación positiva que tenemos todos de estas revisiones y de cómo fue el trimestre y demás, no sería así si hubiésemos tenido que gestionar cada uno 1.000 tareas en nuestras cabezas y con un cuaderno. Entonces, es muy poderoso. Lo cual nos lleva luego a la siguiente pregunta, que es, entonces, ya dijimos, ¿por qué Asana y no herramientas manuales? Claramente por una cuestión de automatización. O sea, de vuelta, si tengo un equipo de trabajo y cada uno lleva su organización en una agenda de papel, después cruzar datos, caos absoluto. Incluso en una pareja. O sea, a mí me pasa que hay cosas de la casa, con Lu tenemos un proyecto de cosas de la casa, hay cosas de la casa que no tengo ni que preguntarle a Lu si las hizo o no, porque de repente entro a Asana, me aparece Lu, marcó esto como cumplido. Entonces, no solo que se automatizó el trabajo de Lu de hacerle seguimiento a la tarea, se automatizó también que yo me entere, ¿no? De vuelta. Podemos tomar unos mates y conversar de otras cosas. No hace falta estar hablando de exacto. Qué se hizo y qué no se hizo. Que de vuelta, multipliquen eso por 1.200. O sea, lo que hablemos de una tarea, multiplíquelo por 1.200, que es una cantidad bastante conservadora de tareas para una persona en un trimestre. Porque la mayor parte de las personas tienen más. Yo tengo días que tengo 40, 50 tareas en Asana. Entonces, esto es un numerito, ¿no? Ahora, ya hablamos de lo digital, hablamos de por qué un gestor de tareas en un calendario,
¿Por qué? Acá lo que queremos es acompañarlos en el proceso de decisión. ¿Por qué Asana y no Trello? Bueno, tenemos... Que tiende a ser dentro del mundo de los gestores de tareas, Sí. uno de los que aparece más seguido. Tenemos un episodio 100% dedicado a este dilema, que lo vamos a referenciar acá en la página de este episodio, que es superhábitos.com/552. Vamos a dejarles ahí el enlace al episodio en el cual hablamos de Asana versus Trello. Hicimos como una lucha, hay una pequeña lucha. Pero de vuelta, de todos nuestros experimentos, pruebas, aprendizajes, investigaciones, la realidad es que Asana tiene el combo perfecto entre funcionalidades, simplicidad, facilidad de uso, y para esto que queremos, que es tener la organización en modo proyectos, prioridades, tareas, colaboración. Hemos probado Trello y Trello es quizá más para un uso individual, o sé que igual un montón de empresas y equipos lo usan, ¿no? Y les funciona bien. También conocemos muchos que han usado Trello y que se han migrado a Asana. No conocemos muchos que hayan migrado de Asana a Trello. Es algo que pasa con Trello, lo aclaro, es muchas empresas, sobre todo del mundo de software, utilizan otras herramientas de la suite ahora no me va a salir el nombre, pero de la misma empresa que desarrolla Trello, ahora lo busco el nombre, entonces a veces por integraciones ahí tienen una facilidad. Que lo hemos dicho en el episodio de Trello y Asana, lo diremos acá de vuelta. Si ustedes son felices, están organizados y todo lo que dijimos hasta ahora lo están logrando con esa herramienta, yo no gano nada con que ustedes se compliquen la vida, entonces está perfecto. Pero, como dice Lu, nos ha pasado de acompañar a empresas en la transición de Trello a Asana porque empezaban a encontrarse con algunos límites, sobre todo en términos de, ahora lo vamos a hablar, pero de las diferentes formas en las que se pueden acomodar y ver las tareas. Y entonces, si tengo que empezar con una herramienta, probablemente empezar con Asana, nosotros vemos que tiene una mejor proyección de largo plazo. Que Asana también tiene esta ventaja, por eso la seguimos eligiendo, que va mejorando y va sumando cosas que son realmente útiles con el tiempo. Y antes la gran diferencia que todo el mundo resaltaba con Trello era la visión de board, de no sé cómo decirlo. Sí, de tablero. De tablero. Y Asana incorporó también esa visión, entonces uno puede estar en un proyecto de Asana, haberlo configurado completo y alternar con un clic la visualización de ese proyecto y podemos verlo en modo lista de tareas o en modo tablero y es indiferente y podemos usarlo. Y a mí me pasa que en algunos proyectos me sirve más la visión de tablero y en otros necesito la visión de lista de tareas y podemos usar las dos. Entonces así hay un montón de cosas que Asana ha ido mejorando, incorporando, entonces ya no es un diferencial quizá de otras plataformas. Y para este concepto de espacio de trabajo, Asana es superior. Y ahí entra un poco la siguiente pregunta, que sé que va a surgir, Lu, que es, ¿qué pasa con todas las otras plataformas que hay dando vueltas de estos temas? Aparecen todo el tiempo alguna nueva, está Monday, está Jira, que es más para situaciones un poco más específicas, está Microsoft Teams, está ClickUp, está, Notion aparece cada tanto también ahí. Nuestra experiencia hasta ahora, de vuelta, es, y creo que desde ese lado saldrían nuestras recomendaciones. Nosotros no nos gusta opinar sobre herramientas que no hemos podido probar a fondo, entonces no podemos, yo no voy a decir que Monday es malo, porque nunca lo probé a fondo. Lo que nos ha pasado, y eso sí lo podemos decir, es que a todas las que mencioné recién en la lista, cuando quisimos probar, siempre hacemos pruebas limitadas nosotros a nivel personal, y en ningún caso sentimos como, claro, ahora sí, esto me resuelve problemas, justifica cambiarme. Porque que de vuelta sí lo hemos visto en personas que con Trello se encuentran con un límite y Asana como que les da esa proyección. Diría que Notion es quizás la que más seguido nos hemos encontrado hablando con otras personas y viendo las limitaciones que tiene para gestionar un equipo que realmente está buscando un nivel de performance alto. Las otras simplemente las vi bien, pero cuando las hemos tratado de probar, nunca le vimos una ganancia notoria del cambio. Y muchas veces tienen, esto no lo tengo fresco ahora porque no estoy al tanto del pricing en este preciso momento de todas las plataformas, pero también suele pasar que algunas plataformas son más costosas y no son tanto mejores, ¿no? Entonces
para precio-prestación y lo que te resuelve. Y si tenemos un equipo, también es un presupuesto que es una gran inversión, pero es un presupuesto que hay que contemplar. Y nos pasó yo probé también así como pequeños experimentos. La que más me llegó a tentar y a llamar mucho la atención fue ClickUp. La probé un tiempo y me resultó como a veces pasa con las plataformas, que con Asana también pasa, ¿no? Tienen una cantidad muy, muy grande de funcionalidades o de integraciones o de posibilidades y uno como que se entusiasma con, wow, puedo hacer todo esto y tiene todas estas integraciones. Y la realidad es que en el día a día no necesitas 1,5 millones de integraciones y de funcionalidades, no las usás y es contraproducente querer usar todo. En Asana no usamos todas las funcionalidades que tiene, usamos las que necesitamos, las que son clave, útiles y listo, ¿no? Y con ClickUp me pasó un poco eso, que está muy bien, no ameritaba la mudanza y tenía otras cosas que resultaban más complejas, quizá, y en Asana eran como más simples. Y con Monday me pasó algo parecido, quizá era como más simple, más parecido a Trello y no tan, como más bonita, visual. También hay que ver el uso que cada uno le quiera dar y si, no sé, nos resulta mejor algo que es más visual o que tiene cierto tipo de estética, bueno, quizás lo usas mejor o lo usas más, ¿no? También hay decisión personal ahí. Pero nos pasó de probar, o sea, realmente nos metimos a las plataformas, las probamos, las experimentamos y Asana siempre terminó ganando al final del día. Hay un informe que hace una consultora en Estados Unidos que se llama Gartner, que básicamente lo que hacen es, una vez por año, sacan un informe de las diferentes herramientas de software en un área, en este caso, área de gestión de proyectos, y arman un cuadrante donde ubican a las empresas en base a una serie de datos, que es básicamente quienes juegan muy a nicho, quienes son líderes generales de industria, quienes son empresas que tienen como una buena visión de hacia dónde está yendo la industria y qué hace falta en las herramientas, y quienes son buenos ejecutando. Porque vos puedes tener una empresa que tiene una muy buena idea, pero que en ejecución viene medio floja. Puedes tener una empresa que sea muy buena ejecutando, pero que esté medio quedada en el tiempo. Asana y Monday.com, o sea, esas dos herramientas, fueron las dos líderes del año pasado. Es decir, las dos empresas que sacaron el mejor puntaje combinado de visión y habilidad para ejecutar. Y de hecho, si uno pone la comparación de una al lado de la otra, los detalles son tan sutiles, tan sutiles. Ambas empresas vienen trabajando muy bien, entonces sí, de vuelta, nosotros tenemos una experiencia bastante extensa con Asana y lo vemos que funciona bien. Creo que esas son las dos que están ahí como dando vueltas. Entonces, la siguiente pregunta que teníamos, Lu, como para encarar, quizás ahora vienen un par de preguntas más técnicas que las hemos ido respondiendo en el medio, pero una era si solo usamos Asana en formato lista, y ahí la respuesta es no. Nosotros usamos Asana en todos los formatos que trae. Creo que esa es la respuesta correcta. Sí. Tiene formato tablero, tiene formato lista, también tiene un formato como un Gantt, ¿no? Para quienes sean fanáticos de los gráficos de Gantt, que son para organización de proyectos, lo tiene. Tiene también una vista de calendario. Nosotros la fortaleza que yo defendería de Asana no es ningún formato, sino el hecho de que está programada de manera tal que vos podés cambiar entre formatos. Entonces, yo puedo entrar al mismo proyecto y yo verlo en lista, si me resulta cómodo para lo que estoy por hacer, y luego estar en ese mismo instante al lado viendo el mismo proyecto en formato tablero. Y eso lo hace muy dinámico. Eso lo que permite es que la información, y al lado puede estar, no sé, Vir, que lo mencionamos recién, viéndolo en modo calendario, y cada uno puede usarlo como le guste, ¿no? Entonces, nosotros lo usamos en lo diario, diría que sí, el formato principal es la lista de tareas, porque es la lista de tareas para hoy. En proyectos diría que depende un poco, creo que los procesos más recurrentes tienden a estar en formato lista, los proyectos que tienen fases claras, más bien en formato tablero. No sé si quieres sumar algo ahí, Lu. Sí, que también quizá estoy como interpretando como otra capa de esta pregunta, porque pregunta si se les van ocurriendo cosas y las escriben ahí. Y también está el uso, más allá de la visualización de tablero, lista de tareas, tenemos el uso de proyectos. Organizamos todo en el marco de proyectos o procesos, pero a nivel Asana son todos proyectos de Asana, como si vas a crearlo es crear un proyecto nuevo. Dentro de ese proyecto, que suelen ser trimestrales, ponemos los objetivos, las tareas, las fases, las secciones, ¿no? Las diferentes etapas del proyecto, tareas, asignación, fechas, recursos y demás. Y solemos tener, para cuando necesitamos
ir agregando o volcando ideas o tareas nuevas que van surgiendo. La pauta número 1 es, si se suma una tarea nueva o una idea o lo que sea, se suma en forma de tarea de Asana en el proyecto correspondiente. Entonces no es que tiramos tareas en Asana, sino que siempre tiene que estar en el marco de el proyecto o el proceso al que corresponde esa idea o esa tarea nueva que queremos capturar y guardar ahí. Mismo para lo personal, si se me ocurrió que podría hacer X cosa en la casa, bueno, lo sumo al proyecto correspondiente de Asana. Hago una aclaración de persona menos disciplinada quizás que Lu. Yo muchas veces lo que hago es con la app en el teléfono, le doy crear tarea, pongo lo que tengo que hacer. De hecho, ahora literalmente tengo una que dice generar tal hábito en mi control de hábitos. Y después cuando entro en la compu, ahí ya paso y a todas las tareas le asigno proyecto y tarea. Exacto, lo divido en dos pasitos. Pero el paso siempre es, o sea, el dónde lo pongo es, bueno, donde corresponde. Y si queremos capturar ideas, muchas veces creamos o una tarea que sea como un volcadero de ideas o un proyecto que puede ser volcadero de ideas o una sección dentro de un proyecto. Entonces, si se me ocurren ideas de temas del podcast, bueno, puedo tener una tarea en la cual yo pueda volcar esas ideas y capturarlas. Entonces, está bueno también tener alguna forma, si lo necesitamos, para capturar esas ideas o tareas que por ahí no tienen hoy un alcance claro o no tienen hoy una fecha puntual o no está decidido si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, pero lo quiero capturar y no tener... No hace falta salir de la plataforma, podemos preservar todo en el mismo espacio, lo más ordenado posible, y cuando voy a planificar, no sé, los temas del podcast del trimestre, ya sé a dónde ir a buscar y dónde retomar esas ideas. Sí, lo dijimos un poco al pasar en el medio, pero es importante quizás aclarar de que Asana funciona en cualquier navegador, ¿no? Puede ser un Chrome, un Safari, lo que cada uno quiera. Funciona también con una aplicación móvil y tiene aplicaciones de escritorio. Entonces, otra de las ventajas que tiene es que, por lo menos para quienes se encuentren distraídos cada tanto por el teléfono, podés tenerla con vos en el bolsillo en cualquier momento. De hecho, nos pasa mucho con empresas de servicios que tienen servicios físicos. Pensemos, por ejemplo, a alguien que hace service de ascensores. Quien va, ¿no? Hay un equipo que está arreglando un edificio, otro equipo que está arreglando otro edificio, hay una persona que está coordinando todo. Todos pueden estar conectados por Asana, uno en el teléfono, el otro en la compu. Para el trabajo, el hecho de que yo pueda trabajarlo desde la compu me ordena bastante porque desde el escritorio, digamos, me permite trabajar con atajos de teclado, que es otra de las ventajas que tiene Asana. Bien, luego estamos tocando un montón de puntos. Paso a lo que sigue, que es cómo organizar y planificar semanalmente las tareas en Asana. Si querés hago una microintroducción de esto, que es nuestra recomendación en el mundo ideal, donde estamos ya con todos los sistemas montados, es que trimestralmente hacemos una entrada, sobre todo en lo laboral, que es donde tienden a estar los proyectos más complejos, pero se aplica también a proyectos complejos personales. A nosotros nos pasó con la mudanza, por ejemplo, que hicimos esto mismo. Trimestralmente tenés un momento donde te sentás y de alguna forma esbozás lo grueso. Piensen bien en la palabra esbozo, un dibujo donde hacemos las líneas gruesas del trimestre. Entonces ahí estructurás los proyectos, tirás los hitos clave y fechas aproximadas. Entonces tenés una primer base trimestral y de ahí lo que haces de manera semanal es entrar y decir, bueno, para que estos proyectos trimestrales se mantengan en ritmo, ¿qué tareas necesito que se ejecuten esta semana? Vas revisando proyecto por proyecto, armando el listado de tareas, y una vez que tenés eso, ahí recién aparece el Google Calendar como para momento de esbozar, bueno, cada tarea en qué momento se haría y chequear si realmente cierran los tiempos o no. Sí, exacto, o sea, con ese sistema, de vuelta voy a insistir en esto, que es muy importante, no tiene mucho sentido que usen Asana o cualquiera de estas plataformas si no tienen primero ese sistema de organización claro y prioridades claras y demás. Entonces, no es que planificamos en Asana. Usamos Asana para volcar la planificación, para volcar las tareas que queremos hacerle seguimiento, para poder mirar y organizar estas tareas que necesitamos hacer esta semana para avanzar a nuestro objetivo trimestral y para poder, o asignarle a otras personas las tareas correspondientes y demás. Usamos Asana para avanzar en nuestros objetivos, en nuestra planificación, pero no sé si se entiende la idea, pero no planificamos en Asana,
¿sí? Entonces, no es que Asana nos va a controlar. Nosotros tenemos Claro. que tener claras las prioridades, qué hay que hacer, qué no, mirar el calendario, ver qué pasó la semana pasada, todo el proceso de planificación que implica reflexionar, detectar si nos propusimos demasiado la semana pasada y hay que ajustar y volcar todo ese aprendizaje y toda esa planificación a Asana para que después en el día a día confiemos en la lista de tareas que me va a aparecer o que me va a entregar Asana ese día, tiene un sentido, está pensado y es parte de esa planificación. Pero no, para que no pasen directamente a entro a Asana a acomodar la semana, a acomodar las cosas, sino que hay que tener como esta mirada un poco más amplia de prioridades y volcar eso a Asana y que Asana lo refleje. Claro, es decir, Asana es como el cuaderno. Un cuaderno es un lugar donde te podés organizar. El cuaderno no te va a organizar. Entonces, Asana es un lugar en el que te podés organizar, pero no te va a organizar por sí mismo. No es que Asana vos vas a entrar y te va a decir como, hola Matías, ¿cómo estás? Contame, ¿cuáles son tus objetivos en la vida? Y vos le vas a decir y Asana te va a decir, y ahora que lo decís, se me ocurre que deberías hacer esta tarea esta semana, ¿no? Y vos le decís, tenés razón Asana, no lo había pensado. No, todo ese diálogo de qué quiero lograr, para eso qué tengo que hacer esta semana, ese orden mental lo tengo que traer yo. Y los ajustes que hagas, porque si no lo que suele pasar y nos preguntan mucho por esto es, tengo mis tareas pendientes en Asana. Entonces les cambio la fecha para esta semana. Y se me juntan con las tareas que yo tenía asignadas para esta semana. Y me abrumo y entro en esa rueda de tener demasiadas cosas para hacer, sin claridad y sin prioridades claras. Y llego al final de la semana en la misma situación. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Primero, tomar distancia, perspectiva, prioridades. Y de ahí volcar esto a Asana y hacer los ajustes que haya que hacer. Pero no, que no pase que porque está en Asana es como la dictadura de Asana, ¿no? Porque lo puse en Exacto. Asana hace 3 meses, lo tengo que hacer esta semana sí o sí, y si no lo hice, se me junta con lo que ya tenía pensado la semana que viene y colapso. Que eso es, estuvimos hablando de eso hace poco en un par de episodios, es organización y reorganización si me encuentro con que me atrasé. Bien, entonces les vamos a dejar, si van a superhábitos.com/552, ahí vamos a dejar todas las notas de este episodio, incluido un episodio con el paso a paso para pensar la organización semanal más allá del soporte, otro episodio con cómo gestionar las emociones si nos encontramos atrasados o si encontramos que nuestros planes no funcionan del todo bien. ¿Cómo lo vamos a usar desde un punto de vista técnico Asana para organizarnos? Asana tiene espacios de trabajo, que eso les diría por ahora no se preocupen, porque no es no va a ser la herramienta número uno para nadie que no tenga equipos que trabajen de forma independiente. Si tengo equipos que trabajan de forma independiente, ahí sí puedo tener diferentes espacios de trabajo, diferentes equipos. Como pauta, para mí lo mejor es tener empezar con un espacio de trabajo, lo cual me va a ordenar todo en un solo lugar. Dentro de ese espacio de trabajo hay proyectos, que los proyectos pueden ser privados o pueden ser compartidos con todas las personas que estén en ese espacio de trabajo. Yo, en el espacio de trabajo que tenemos en Asana, tengo un proyecto privado de mi organización semanal personal y tenemos proyectos compartidos, que son todos los proyectos de trabajo. Y tengo algunos proyectos compartidos solo con Lu, que son nuestros proyectos familiares. Entonces, tengo los proyectos y en los proyectos voy a tener secciones donde puedo poner tareas. Las secciones son para organizar. Como decimos, pueden ser las etapas de un proyecto, pueden ser los roles en una organización personal, pueden ser los ambientes de la casa en un proyecto que tenga las acciones de mantenimiento de la casa. ¿Para qué uso las secciones en cada proyecto? Es una decisión personal, porque el rol de las secciones es darnos una categoría intermedia entre proyecto y tarea para acomodar las cosas. Ni siquiera en los proyectos de Superhábitos se usan las secciones igual en todos los proyectos. Y eso me parece importante decirlo, porque el rol de eso es ordenar. Entonces, de vuelta, un proyecto que tiene fases, quizás las secciones sean fases. Pero si tengo un proyecto que es ejecutar tareas que son recurrentes, y quizás ahí son simplemente los grupos de tareas que se van a ejecutar a la par. Entonces, secciones, uso más bien discrecional. Entonces tenemos proyectos, tenemos tareas, y lo que vamos a hacer en la organización semanal es pasar por todos los proyectos que estén vigentes. Si un proyecto ya está terminado, se lo archiva y desaparece de los listados. Paso por todos los proyectos vigentes, me pregunto en cada uno qué tareas necesito realizar esta semana para alcanzar los objetivos que vienen de la planificación anual o trimestral. Termino de completar todas las tareas y de ahí me exporto
con la opción de búsqueda las tareas que tengo para la semana, ordenadas por día, y eso lo voy chequeando con el calendario para ver si es factible. Exacto, y ahí el calendario tiene un sentido para chequear que sea realista y realizable esa cantidad de tareas o esa lista de tareas que tenemos, y en ese último chequeo podemos asignarle un momento en la semana a cada tarea, y si vemos que no es realista, priorizar y reacomodar y que nos quede lo más confiable posible esa lista de tareas. Todo esto contemplando siempre un porcentaje de aire para imprevistos, que esto siempre se los recomendamos. Y ahí debería ser muy confiable entrar a Asana todos los días, abrir el calendar y que sea factible avanzar en eso que nos propusimos para cada día. Pero sí o sí tiene que estar este momento previo de planificación y de chequeo. Bien, Lu, esto nos lleva a la última pregunta, que es: si vengo usando Asana a nivel personal, ¿cómo empezar a usarlo con un equipo? Bueno, ya desde el vamos es una ganancia ya conocer la plataforma, porque lo que más miedo da o las dudas que genera empezar a usarlo para trabajar o para equipos de trabajo, para proyectos, suele ser bueno, pero ¿cómo empiezo? ¿No? Porque esto me es desconocido. Si ya lo usamos para lo personal, ya vamos a conocer la plataforma y eso está buenísimo. Yo creo que el paso 0 para poder empezar a usarlo para gestionar proyectos en equipo es, porque si no tengo equipo, en realidad es lo mismo, pero para proyectos. O sea, voy a hacer lo mismo que estoy haciendo para lo personal, pero para proyectos de trabajo. Pero para hacerlo con equipo, el paso 0 ahí es, antes de empezar a montar cosas en Asana, armar por escrito, idealmente, y después comunicarlo con claridad con el equipo, pero que quede por escrito, que lo puedan repasar y demás, reglas de cómo usamos Asana para la comunicación y la gestión de las tareas en equipo. Yo tengo un PDF que armé, creo, hace, no sé, muchos años, y sigue vigente y lo sigo usando cada vez que se suma alguien nuevo al equipo, cada tanto para refrescar las pautas de trabajo y de uso de Asana en el equipo, que básicamente tiene como estas indicaciones de, bueno, nosotros, más allá de los tutoriales que podemos ver de Asana y que nos recomienden y todas las funcionalidades que tiene Asana, nosotros en Super Hábitos usamos. Los proyectos son esto, la nomenclatura que le ponemos a los proyectos está relacionada con nuestra nomenclatura de nuestros proyectos y de procesos y en nuestro Google Drive, por ejemplo. Nosotros ponemos este tipo de información en la parte de resumen o de descripción de cada proyecto. Cada 3 meses hacemos este cambio. Dentro de la tarea lo que hacemos es asignar las tareas de tal forma, asignarle el proyecto de tal forma. En la descripción dejar tal información. Usamos el checklist, ¿no?, de subtareas para hacer estas cosas, para estas no. Cuando necesitamos conversar o intercambiar dudas o información de una tarea, lo hacemos en las conversaciones de la tarea. Ponemos recurrencias en tales casos. Siempre que necesitamos algo, conversamos algo por Telegram o por afuera, luego lo volcamos a Asana y todo pasa por Asana, ¿no? Todas estas reglas de uso de Asana de nuestro equipo para nosotros y criterios para nosotros. Y bueno, este PDF que yo tengo armado tiene capturas y tiene como, bueno, acá ponemos tal cosa, acá esto lo usamos para esto para aquello. Eso es 100% personal y de cada equipo y de cada persona que gestione el equipo y sus proyectos y demás, pero es importante poner en palabras estos criterios, estas instrucciones de uso de Asana, comunicarlo al equipo y recién ahí pasar a usar en sí mismo Asana. Y ahí podemos hacer lo que decía Mati recién, tengo mi planificación trimestral del negocio, tengo mis proyectos trimestrales, mis objetivos, vuelco eso, siempre que haya una persona a cargo, que puedo ser la persona que está escuchando esto, que tiene la duda, o asignarle la tarea a alguien que se encargue de planificación, de coordinación, de integración en el equipo. Tiene que haber una persona que esté a cargo de volcar todo eso a Asana, generar los proyectos, compartirlos con quien corresponda, cargar la información, cargar las tareas, ponerle fechas, asignaciones, etc. Y manejarnos con nuestra planificación del negocio o los proyectos que queramos volcados a Asana. Esto va a ser 100% único según el negocio. Conocemos negocios que son, no sé, agencias, que de repente cada proyecto es un cliente.
Entonces, en cada proyecto yo involucro a las personas que trabajan con ese cliente y tengo las fases y demás de lo que tenemos que entregarle a este cliente. En nuestro caso tenemos proyectos que son los proyectos trimestrales, no clientes, sino proyecto evento 2025, proyecto campaña XX, proyecto capacitación interna, bla, bla, ¿no? Entonces, en orden de prioridades, que todo el equipo entienda qué significa cada proyecto, qué significa el orden en el que están cargados, la nomenclatura, cómo manejarse ahí adentro, y después tener una persona a cargo para, que puedo ser yo inicialmente, ¿no? La persona que empezó todo este movimiento, para hacerle seguimiento todos los días y asumir un periodo de capacitación. Asumir que, incluso con una buena comunicación de las instrucciones de cómo usar Asana y los criterios internos y demás, pueden surgir malos entendidos, pueden surgir, puede haber un tiempo necesario para que el equipo lo incorpore, se acostumbre, que pase todo por Asana y demás. Entonces estar muy atentos todos los días al seguimiento del uso que hace el equipo, a marcarles los errores, a ayudarlos cuando no se entienda algo, a reforzar la comunicación en un montón de cosas, y luego de un tiempo, que pueden ser varios meses, así que con paciencia, se va a integrar al flujo de trabajo del equipo y podemos ir ajustando también ese documentito de pautas iniciales y demás, y entramos en flow, pero va a ser un periodo de capacitación sin dudas. Que creo que esto me he encontrado repitiéndolo bastante a partir de este consejo que dice Lu. La clave para que Asana funcione, y este es un premio para quienes se quedan hasta el final del episodio, la clave para que Asana funcione, graciosamente, es usarlo. Y usarlo de forma consistente. Por ahí, una pregunta que a veces las personas dicen es, bueno, pero ¿qué pasa si se pierden las tareas en Asana? Asana no va a perder las tareas. Asana es una máquina con margen de error 0.1%. Entonces, solo se va a perder una tarea en Asana si los seres humanos que utilizamos esa máquina no entramos a ver las tareas que están en Asana. De vuelta, a Asana no se le va a olvidar. Entonces, no me debería preocupar tanto porque Asana se equivoque, como me debería preocupar por el error humano, ¿no? Cuando se habla de ciberseguridad, siempre el gran tema es el error humano. Podemos hacer todo el sistema súper complejo, pero ¿qué pasa cuando alguien pone la contraseña en una cinta pegada al lado de su computadora, ¿no? Automáticamente toda la red de seguridad cae por el error humano. Entonces, acá pasa lo mismo. Entonces, si queremos empezar a utilizar Asana como equipo, quien quiere proponer este cambio, lo primero que tiene que hacer es pensar con herramientas de motivación, de gestión de equipo en términos de recompensas, de alinear incentivos y demás, trabajar en los hábitos de uso de Asana. De forma semanal, revisar las tareas que tenemos y chequear, y de forma diaria, entrar y marcar como cumplidas las tareas, sumar las cosas que necesitas. El hábito, esos dos hábitos, el semanal y el diario, van a hacer toda la diferencia. E incluso si dijéramos, para mi equipo yo solo quiero que una vez por semana entren, eso ya cambia cómo nos organizamos. Entonces fíjense cómo mucho de lo que estuvimos hablando en el episodio de hoy tiene que ver con entender para qué yo estoy yendo a esta herramienta y entender cómo funciona la herramienta para a partir de ahí encontrar el punto donde las dos cosas se encuentran. Cómo se ve Asana para mi organización. Cómo se ve el proceso de integrar Asana depende también de mis hábitos previos. De vuelta, si quiero empezar muy simple, quizás empiezo con un proyecto y mis tareas personales y trabajo mis hábitos. Ahora, cuando quiero empezar si ya somos una organización que está muy acostumbrada a utilizar herramientas, bueno, quizás quiero durante un tiempo fomentar el hecho de que se haga la migración, que se mueva toda la información y de un día al otro que todo el mundo empiece a usar una herramienta nueva. Va a haber escenarios, va a haber dudas, va a haber preguntas. Si las tienen, nos pueden escribir. Exacto. Y sí asumir, en el caso personal y del equipo, un proceso de aprendizaje, que es normal, que está bien. Mientras mejor usemos la herramienta, menos errores vamos a tener, menos carga mental vamos a tener, menos problemas con proyectos, equipo, personas y demás vamos a tener. Y es también una constante de aprendizaje. Nosotros seguimos, nos sigue pasando luego de 11 años y un montón de procesos, cada tanto nos pasa, que se nos pasa algo o que en el acelere de un día, de mucha actividad, nos mandamos algún pedido o algo por Telegram y se pierde ahí y luego aparece ¿y dónde está esto? Y como no estaba en Asana,
no pasó por Asana, error, ¿no? Y siempre es error humano. Entonces puede pasar. La gracia de todo esto es que logremos dominar la herramienta, usarla a nuestro favor para nuestros objetivos, para automatizar, para simplificar, para que todo fluya lo más posible y que ese margen de error sea muy chiquitito. Que no sea la mitad de nuestra semana, que se nos pasa, que es un caos, que hay errores, sino que sea un porcentaje muy chiquitito y que el 99% de las cosas funcionen, fluyan y todos puedan trabajar en el equipo enfocados en sus tareas, con lo que necesitan, que la comunicación sea clara y que no perdamos tiempo ni nos genere estrés la gestión de las tareas de los proyectos. Bien, Lu, como experta número 1 en el cono sur de utilización de Asana, ¿algo que quieras sumar? No, creo que, hay muchísimas cosas muy quizá detalladitas, técnicas, puntuales, que nos pueden preguntar lo que deseen y vemos si podemos generar más herramientas y otras fases para responder. Pero con esto creo que van a poder empezar a usarlo y tener éxito. Canales. Si están viendo esto en YouTube, nos pueden dejar un comentario debajo de este video. Nos dicen qué necesitan, nos cuentan, nos pueden decir Asana, ¡woo! Y nosotros sabemos que simplemente se fueron entusiasmados, pero que llegaron hasta acá. Eso es importante. Después, si quieren, también nos pueden escribir por Instagram. En ambos lugares estamos como Superhábitos. Si van a youtube.com/superhábitos o instagram.com/superhábitos nos van a encontrar. Y como les decía, si van a superhábitos.com/552, en ese lugar van a encontrar también todas las notas de este episodio. Yo fui separando links a medida que conversábamos. Tengo por lo menos 5 o 6 episodios complementarios de organización de equipos, organización semanal, reorganización constante. Todo va a quedar en las notas del episodio disponibles ahí. Y para terminar, y ya que estamos, si llegaron hasta acá en el episodio y nos están escuchando en Spotify o en Apple Podcast y hasta ahora no se tomaron el tiempo de dejarnos una reseña, este es un buen momento para hacerlo. Si lo hacen, nos ayudan un montón a nosotros y ayudan a que haya más personas bien organizadas en el mundo, que haya padres, madres que puedan descargar toda su carga mental del trabajo en Asana y disfrutar más de jugar con sus hijos. Así que, si les gusta que haya niños felices, pueden dejarnos una reseña en Spotify o en Apple Podcast. Bien, exacto. Lu, muchas gracias. Gracias a vos, Mati. Les enviamos un abrazo enorme. Esperamos que estén teniendo una muy linda semana y nos vemos la semana que viene en el episodio 553 del show de Superhábitos. Chao, chao.